cuando indica la palabra adecuado, indica de que uno tiene que ir colocando los mecanismos para que, en este caso, pueda condicionarse a algo. Usar el material adecuado. ¿Cuál es ese material? De repente, si quisiéramos trabajar con alimentos de grado alimentario, porque es adecuado, es correcto, es propio, se acomoda al mismo alimento. Entonces, cuando leamos eso hay que tener en cuenta ese concepto. Otra cosa que se busca en todas las normativas, al menos para lo que es infraestructura y equipos, es prevenir la contaminación. Nosotros tenemos que tener eso en cuenta, la prevención, no la reacción. Tenemos que estar mucho antes de que esto ocurra. Porque ya cuando ya sale la consecuencia, ya pues ya, o bien la persona se murió, o nos despidieron, o nos demandaron, u otros. Pero tenemos que tener eso en cuenta, que estos sistemas y estas normativas tienden a tener la prevención. Es más, les doy un dato, el sistema HACCP es un sistema preventivo, justamente para evitar estos peligros. Y otra palabra que se encuentra es dispuestos de tal manera que, o sea, de tal manera que en este caso pueda evitar, prevenir algo. Este algo puede ser una contaminación. Entonces, estas palabritas, yo dije correcto. Ah, no, de hecho no dijiste correcto, escribiste correcto. Sí, es que es un chat, no se habla, se escribe. Pero como les comentaba, estas terminologías las vamos a encontrar en muchas normativas. Y si bien yo considero bastante las normativas peruanas, las normativas extranjeras, o también hay normativas que son específicas peruanas, específicas, por ejemplo, hay normativas para restaurantes que son bien específicas que podríamos considerarlo, incluso son más estrictas que las que están impuestas por este decreto que salió en el 98, 00798. Ese decreto quizás les aburra un poco, pero es el primerito. Que, bueno, bueno, sí es el primero que se inició y es el más general de todos. O sea, es el básico que mínimamente debes cumplir. Entonces, pero como es tan básico en ese entonces, recién estaban, vamos a llamarlo, en pañales toda esta parte de lo que es la inocuidad. Y a medida que fueron desarrollándose más normativas, fueron siendo más específicas, siendo, por ejemplo, las del sector pesquero una de las más estrictas que encontramos. Estrictas porque te indican ciertos parámetros específicos. Así es, pero no hay que tener duda. Lo que tenemos que tener en cuenta es en que en cualquiera de estas normativas te van a hacer enfoque en qué. ¿Qué es esto? ¿Qué me representa esto? ¿Qué es? ¿Qué me representa esta imagen? ¿Qué es? ¿Mm? ¿Qué es esa? Ya casi digo la palabra, pero mejor no. ¿Qué me representa esa imagen? ¿Mm? Las normativas, y en este caso en concreto para esta sesión, está enfocada en la infraestructura, obvio, infraestructura. ¿Y en qué más? ¿Qué es eso de ahí? Ignoren a las personas que no tienen nada que ver con las personas. ¿Qué es eso de ahí? ¿Los qué? Maquinaria. Ya, muy bien. Maquinaria, procesamiento. Pero de hecho es más acercado a las maquinarias. Es decir, los diseños sanitarios y equipos. O sea,
nosotros tenemos que ver maquinarias, equipos que sean de origen, que faciliten el saneamiento. Y es complicado, de verdad. Acá, ¿quién no lava en su casa, verdad? Lava el servicio. ¿Quién no lava? Todos lavamos el servicio, ¿verdad? A ver, uno de los utensilios de la cocina que al menos personalmente me cuesta más trabajo lavar. Bueno, ya no. A ver, ¿cuál es el utensilio de la cocina que más trabajo cuesta lavar? Es eléctrico. Ya, si no lo tiene, bueno, no hay problema. Pero es uno de los más difíciles. A mí particularmente me cuesta un poco de trabajo. Es eléctrico. ¿A cuál creen que me refiero? A ver, escribo en el chat. La licuadora. Ah, Franco. Bien, ¿ah? Él sí lava. ¿Ves? ¿Ya vieron? Él sí no tiene miedo a meter las manos al agua. Sí, es trabajoso a veces porque ahí no se desenrosca la parte de la hélice y se puede quedar por ahí cositas. Y quieras o no, a veces se quedan. Y si no lo limpian bien, después de un tiempo empieza a oler. Ahora imagínense si fueran equipos así en la planta. Y peor aún con alimentos de origen cárnicos. Tenemos que facilitar, pues, esto de acá de que pueda limpiar. ¿Qué es esto? ¿Qué identifican acá? Y no tiene nada que ver con el coche o con el pato, como le digan. ¿Qué identifican ahí? ¿Qué más tiene que ver? ¿Ah? Pues la luminaria, la luz, la iluminación también es necesario considerar eso. Claro que sí. ¿Y esto qué me identifica? Este es algo, si acá hay luz, ¿qué tiene que ser lo otro? Por Agua, lógica, obvio, agua. agua. Muy bien. Agua, agua, agua. Así es, el agua. El agua, correcto. Y acá tenemos algo más que se considera, pero ya no dentro de las mismas instalaciones, sino es un factor muy importante acá para su limpieza, que le he considerado también. Esto de acá, esto se llama, bueno, ya se cambió por el otro lado. Vamos a hablarlo después de este, pero acá hay otro aspecto también. Realmente no se ve muy bien. Me refiero a este aspecto de acá, el cual nos referimos primero al vapor como un elemento de limpieza y a la ventilación misma. Son cosas por donde uno tiene que considerar bastante a la hora que uno va a hacer en este caso, esas infraestructuras. Porque quieras o no, en muchos procesos se genera vapor y el vapor es agua prácticamente, solo que en otro estado. Y pues, como sabemos, también cuando hay agua existe mucha posibilidad de contaminación. Por ello, siempre debemos tener en cuenta todos estos aspectos. Y es más, en el material que les he mandado, que posiblemente sea algo pesado, porque son 14 hojas, pero la mayoría son cosas para leer en normativas nada más. Ya que después de todo, son los posibles medios por donde puedan encontrarse microorganismos. Sí, en el vapor también puede haber. Puede ser de que reaccione con algún material plástico y no haya microorganismos, pero sí una contaminación de origen químico. Bien, tenemos acá varias normativas, una de las cuales que he considerado es la del Códex, en la cual indica que para los establecimientos debemos tener en cuenta las posibles fuentes de contaminación. Como comentó su compañera, existen tres fuentes.
Algunos le dicen a la parte biológica microbiológica, aunque debería considerarse biológica porque engloba ambos, pues. Biológica y microbiológica. Ahora, indica también de que tiene que haber eficacia de cualesquiera medidas razonables que haya que adoptarse para proteger a los alimentos. Quizá hay que poner algo que pueda garantizar que sea efectivo, pues, para proteger esto en los establecimientos. Y algo que hay que tener bastante en cuenta es de que los alimentos o las plantas de procesamiento no deben estar donde puedan existir una fuente de contaminación. Por ejemplo, no creo que a alguien se les ocurra colocar su planta cerca de rellenos sanitarios, ¿verdad? No sé, de verdad dirán ahí, sí, ahí vamos a poner una fábrica de hot dog, dirán. Ahí hay chanchitos, los vamos a agarrar. No, pero se podría. Mm, siendo sinceros, no sería conveniente. Pero la norma también te especifica que tú tienes que garantizar como sea, pues. Y si de repente, no sé, creas como lo encierras completamente tu planta, podría ser, pero aún así no sería tan conveniente. Lo que quiero dar a entender en este punto es de que uno mismo tiene que asegurarse de que su planta o la planta no esté en un lugar donde pueda proporcionar esta contaminación. Si tú puedes asegurar eso, a buena hora. Un ejemplo, bueno, otro ejemplo podría ser, no sé, quizás en el cementerio, ¿verdad? ¿Quién pondría una planta cerca de un cementerio? No me digan que yo sí conozco una planta, y ustedes también seguramente, ¿verdad? ¿O no conocen una planta que esté de procesadora de alimentos que esté cerca del cementerio? Sí, Sí, sí. ¿Pero cómo es posible? O como dice ese meme, ¿qué ven mis oídos? No, lo que sucede es de que ahí aplican esto, están garantizando, el cementerio está rodeado y la planta está totalmente aislada, está en un lugar lejos, hay un cerco, luego hay otro cerco más, y luego está la nave de proceso que está presurizada, está cerrada. Entonces, como que sí es posible. Claro, involucra mucho esfuerzo de repente para garantizar un trabajo muy bien craneado, no puede hacerse por cualquier persona, porque ese es un trabajo técnico, pues. También, bueno, uno tiene que, por si acaso, esto está del Códex Alimentarios, o sea, quiere decir que de acá se sacan normalmente del Códex muchas otras normativas. Por ejemplo, indica también algunas prácticas donde se tienen que ver, hay principios generales que son básicamente unas BPMs que si no se cumplen, efectivamente van a traer consecuencias, no solamente hacia la salud de las personas, sino consecuencias legales. Esto se ve en todo el mundo. Ya sea que tengamos una DGES acá, en otros países hay otras entidades, pero básicamente es lo mismo, nos entendemos en este mismo idioma. Si por ejemplo se van a trabajar, no sé, a un país, digamos por el momento bien cercano, Ecuador, quizás no exista la DGESA como tal, pero si ustedes ven ciertas prácticas o ciertos ambientes, o van a un ambiente de trabajo de alimentos, o van a ver que si cumplen al menos eso, van a hablar el mismo idioma. No les va a ser complicado, porque al final todos estamos enfocados en lo mismo, que es la prevención. Muy aparte de los equipos y de las infraestructuras, porque hay bastante por hablar en el tema de las infraestructuras, por ejemplo, el tema de las paredes, el tema de las uniones que deben ser en forma de media caña. También hablamos del cloro residual.
y del pH mismo también, porque puede en este caso el pH va a afectar al desarrollo de las bacterias. Y el cloro también, porque tranquilamente nosotros sabemos de que el cloro, o en este caso el hipoclorito, es ideal para, en este caso, eliminar a los microorganismos. Es más, también elimina otras cosas. Se han visto, no sé, algunas series por ahí, seguramente les han brindado ciertos conceptos de cómo eliminar otras cosas con la lejía. Pero el punto es de que no podemos estar echando a diestra y a siniestra lejía para desinfectar todo, ¿no? Echemos un balde de lejía, no importa. No. En primer lugar, porque es tóxico. En segundo lugar, porque es caro a estas cantidades. No, eso va en el tercer lugar. Pero en segundo lugar, la lejía puede contaminar el producto. Entonces, debemos tener una cantidad adecuada en función a cada ambiente, a cada situación. No es lo mismo agregar una cantidad de lejía para limpiar pisos que para limpiar los materiales o las materias primas. Vamos a ver cuando veamos el tema de soluciones cloradas. Pero ya de por sí esto es importante. Pero, ¿cómo sé cuánto lejía o cuánta lejía se ha quedado? ¿Cuánta lejía no? ¿Cuánto cloro se ha quedado? Los equipos de acá que es de medición de cloro. No sabemos si ha quedado una cantidad, porque una vez que uno ha desinfectado algo, tú desinfectas esto, le agregas tu solución de cloro, le echas agua y ya queda, pero de repente aún queda y es altamente probable que queden pequeños fragmentos de cloro. Hay que ver cuánto queda, ¿verdad? Entonces, lo mínimo que se debe tener es esta cantidad, 0.2 miligramos por litro, una cantidad pequeñísima. Para ello, como les comentaba, hay estos equipos en los cuales a través de un hisopo se pasa por acá o a través de una cinta se colocan estos reactivos que están acá y va a virar un color en función al equipo. Entonces ahí puede determinarse si es que ha quedado mucha cantidad de hipoclorito de cloro o ya no queda. Otras consideraciones que debemos tener en cuenta es el agua y en este caso la dureza de la misma. Porque la dureza del agua puede afectar en el pH, afectar también en la formación de espuma, tanto de jabones como de detergentes. Y por ejemplo, las personas que han ido a la sierra y han lavado, quizás han encontrado esas dificultades a veces, porque el agua es diferente ahí en la sierra a veces. Un poco complicado. Entonces, de igual manera que considerar eso. Si el agua es muy dura, va a afectar. Y bueno, ¿y a qué se refiere con dura? Se refiere a una cantidad de minerales. Pues sí, en este caso los minerales que son las sales, los carbonatos, que comúnmente nosotros le llamamos agua. O sea, cuando ustedes han hervido su agua, si es que la hierven, ven que al final de la tetera se queda una cosa blanca. Entonces, eso es agua. Eso es lo que se tiene que evitar también, porque en cantidades pues muy elevadas va a perjudicar tanto en utilizar esos equipos de limpieza, como también en alterar el pH para, en este caso, fomentar el desarrollo microbiano. Y aparte que malogran los equipos. Y bueno, para ya cuasi finiquitar, queda dos diapositivas más, el tema del aire, el del flujo del aire. Hay plantas que ya tienen, obviamente por estar presurizadas, cerradas, pues la gente no se va a asfixiar, pues. Que tienes que ponerle una entrada de aire. Pero ese aire también tiene que pasar por un filtro. ¿Por qué no entra directamente? Porque el aire tiene polvo, puede tener otras cosas. Se tiene que ver en este caso, aparte de que acá hay un filtro de aire, se tiene que ver también cómo se va a distribuir el aire, de qué manera. De qué manera debe de distribuirse, de que traten de que se vayan
hacia las salidas. Que no se queden por acá, que siempre esté circulando. Ya que es un aire limpio, entre comillas, no habrá problema. Pensarán que puede ser algo exagerado, pero no lo es. Esto también repercute, especialmente en plantas que son de alimentos altamente de alto riesgo, como como los carnes y los lácteos. Muy importante esto de acá. Y como les comentaba con el tema del vapor, es muy importante el tema del vapor porque la siguiente semana lo veremos también. El vapor es utilizado para, en algunos casos, sanear, porque sí está a elevadas temperaturas, pero este vapor no tiene que ser una posible fuente de contaminación hacia los alimentos. Porque imagínense si pudieran, en este caso, o si no pudieran garantizar eso, que es, de repente agarrarán el agua de una fuente dudosa y quieras o no puede tener partículas, puede tener algo, de repente está mezclado con otros líquidos, entonces se tiene que tener esto en cuenta. Y, y por eso, al menos cuando se utilice el vapor para el tema de los alimentos, para el tema del contacto directo con los alimentos, es importante tener en cuenta de que no suponga alguna fuente de contaminación o alguna fuente para que se comprometa la inocuidad. Porque como les digo, el vapor es agua y puede ser que a ciertas temperaturas también este vapor se condense y forme gotículas que puedan comprometer al alimento. Bien, esto es de manera resumida lo que es el material. Ahora vienen las consignas. Bien, para esta sesión van a ser grupos máximos de 3 personas. Máximo de 3 personas. Si quieren pueden hacerlo de 2, si quieren pueden hacerlo de 1, no hay problema. Luego de hacer sus grupos, ya deben haber leído anteriormente el material de la semana 7. Van a ver estos 2 videos que tengo acá. 2 videos. Y de esos 2 videos van a identificar el cumplimiento o no del mismo, acorde a los puntos que se encuentran en el material de la sesión 7. Hay varios puntos que pueden ver en la sesión 7 que pueden identificar en estos, si están cumpliendo o no están cumpliendo. Una vez que hayan identificado estos, van a hacer una captura de imagen o un screenshot del video y colocar a su costado si el punto cumple o no cumple con las normativas presentes. Asimismo, una pequeña descripción. Por ejemplo, acá hay un video en donde se puede ver el punto 1, perdón, el punto la figura 1, 4.1 de la norma de Codex, donde los establecimientos no deberán ubicarse en un lugar donde sea evidente que seguirá existiendo una amenaza para la inocuidad. Aquí está alejado, en este caso está presurizado. Ve que está cerrada la planta. Entonces está cumpliendo con ese punto. Deberán hacer mínimo 3 capturas. Ojo que esto es mínimo. Y el plazo, bueno, lo voy a alargar un poquito más. Lo había considerado para este tiempo, pero lo voy a alargar un poquito más. Creo que media hora más es suficiente. A ver qué horas son. 4:15 voy a darlo. Creo que es suficiente. No, es mucho, 4:15. 3:30 está bien. No. A las 4.
hasta las 4. En teoría debería haberse acabado pues a las 2:30, pero bueno. Igual lo van a tener que subir esto a la plataforma. Voy a habilitarlo ahorita porque ya he puesto un horario ya. Voy a buscarlo en un momento. Y ya está. Y eso sería lo que corresponde a esta sesión. ¿Tienen dudas? Consúltenlo ahorita. ¿Está todo claro? Bueno, claro, entonces esto es lo que deben hacer. Voy a enviar los links de los videos en estos momentos. Este tiempo que quedan pueden aprovechar para ir avanzando. Son videos relativamente cortos. No, mentira, eso no creo que es de 1 hora. Así es. Ah, están en inglés por si acaso, pero no necesitarán mucho el tema del idioma, puesto que no es hacerla de manera visual, ¿verdad? Entonces no hay mucho problema. Tienen que estar observándolos. Muy bien. Entonces lo suben, ya saben cuál es el formato por el cual deben subir sus trabajos de los nombres de los archivos, ¿verdad? Muy importante eso de ahí. Si lo han olvidado, es... Profesor, disculpe, Dime. ¿de cuánto va a Sí, ser los integrantes? de máximo 3. Máximo 3, mínimo 1. Al comienzo quería hacerlo de 2, pero mejor máximo 3. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal va en grupos de 3. Si me convencen grupos de 3, posiblemente los mantenga así. Si no, voy a seguir viendo. No, mentira, jóvenes. El grupo que sea de 3 involucra de que se supone bueno, mayor criterio tal vez. Pero igual, pueden hacerlo de 1. No quieren hacer grupo con nadie, no lo hagan con nadie, pues háganlo ustedes solitos. Si quieren hacerlo con su mejor amiga o amigo, también lo pueden hacer de 2. Y si tienen como 2 mejores amigos, pueden hacerlo de 3. Y si tienen 3 mejores amigos, pues formen grupos de 2. Pues. Así es. No hay problema. Todo es solucionable. Y si ya, y como luego, si es que no, si es que de repente no los llaman para formar grupos con de 2 o de 3, no hay problema. Ustedes analicen. Lo importante acá es que ustedes mismos también lo analicen. Así es. Eso es lo que deben de tener en cuenta. Con respecto a los nombres justamente de los archivos de los documentos subidos, o los que deben de subirse, tienen que tener en cuenta 7. A ver, un momentito. Oh, shimata. A ver, a ver, a ver, a ver. Tienen que tener en cuenta, jóvenes. ¿Cómo debe estar el nombre? Profesor, Es, una pregunta. sí, coméntame. ¿Son 3 capturas por cada video o entre los 2 videos? 3 capturas como mínimo entre los 2. Ah, ya. Ojo que como mínimo, ¿qué es lo mínimo? A ver, ¿cuánto es lo mínimo para aprobar en una nota? ¿Cuánto es el puntaje 13. mínimo?
¿No? Cada 12,5. Ajá, muy bien. Así que coloquen 3 y si están bien las 3, tendrán esa nota. Pero si una está mal, pues, qué pena, pues, ¿verdad? No puedo hacer más. A eso se refiere con lo mínimo. Con lo mínimo. Así que no tengan recatos. Si encuentras más, a buena hora. Ah, me pongan cualquier cosa, por favor. ¿Ah? Con criterio. Con criterio. Es hora de que ustedes aprendan a desarrollar, si ya lo están haciendo, poco a poco su criterio. Es importantísimo esto, como profesionales. Ahí les envío los links. Listo. No se olviden la estructura de los nombres. Voy a proyectarlo nuevamente. De los archivos. Así, por favor, les voy a agradecer bastante. SH- nombre del trabajo, en este caso, Consigna 07, u otro si quieren. O sea, el trabajo de la semana 7. Y sus apellidos. Pues si van a hacerlo de 2, si van a hacerlo de 1, por ejemplo, Merino. Si van a hacerlo de 2, por ejemplo, Capa, Moreno o Cruz. Y Cruz. Lo van colocando ahí, junto con un guión bajo separado. Así es. Muy bien, voy a proyectar nuevamente esto para que lo miren. Ya lo cerré, creo que la otra diapositiva. Un momentito. Y para que lo puedan subir en el aula virtual. Ahorita el aula virtual voy a reconfigurar nuevamente para el tema del horario.